El fascinante origen de los mexicanos. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde provienen los mexicanos? La historia del origen de los mexicanos es fascinante y se remonta a miles de años. Este video te llevará en un viaje a través del tiempo para descubrir las raíces y la evolución de México. El video comienza explorando las antiguas civilizaciones que habitaron Mesoamérica. A través de impresionantes imágenes y narraciones detalladas, se presenta un recorrido por las culturas que sentaron las bases de la identidad mexicana actual. Se destaca el origen de los primeros pobladores en América, quienes llegaron hace miles de años cruzando el estrecho de Bering. Estos primeros habitantes comenzaron a establecerse y formar comunidades, dando inicio a las civilizaciones que conocemos hoy. Una de las culturas más antiguas y enigmáticas es la olmeca, conocida como la cultura madre de Mesoamérica. Los olmecas se destacaron por sus enormes cabezas colosales esculpidas en piedra y su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. La cultura olmeca no solo influyó en el arte y la religión de las civilizaciones posteriores, sino que también dejó un legado duradero en la estructura social y política de la región. Su impacto es evidente en muchas de las tradiciones que aún persisten en la cultura mexicana. Antes de continuar, recuerda suscribirte y darle me gusta. La civilización maya es una de las más importantes y enigmáticas de la historia de Mesoamérica. Su influencia se extendió por vastas regiones de lo que hoy es México, Guatemala y Belice. Los mayas destacaron por sus avances en astronomía, arquitectura y escritura jeroglífica, dejando un legado impresionante. Los logros científicos y matemáticos de los mayas son asombrosos. Desarrollaron un calendario extremadamente preciso y un sistema numérico vigesimal que incluía el uso del cero. Su conocimiento en astronomía les permitió predecir eclipses y otros fenómenos celestes con gran exactitud, lo que demostraba su avanzada comprensión del cosmos. La grandeza del imperio azteca se refleja en su vasta expansión territorial y su poderío militar. Establecieron Tenochtitlán como su capital, una ciudad impresionante construida sobre el lago Texcoco. La organización social y económica de los aztecas fue compleja, con un sistema de tributos que aseguraba su dominio sobre los pueblos conquistados. El sistema de gobierno azteca era altamente estructurado. El emperador o Huaytlatoani era la máxima autoridad y se le consideraba divino. La sociedad se dividía en diferentes clases, incluyendo nobles, guerreros, sacerdotes y campesinos. Este sistema permitió una administración eficiente y un control riguroso sobre sus vastos territorios. La llegada de los españoles a México en 1519 marcó el inicio de un cambio radical. Hernán Cortés y su ejército, junto con aliados indígenas descontentos, lograron derrotar al imperio azteca en 1521. La conquista española trajo consigo enfermedades, conflictos y una transformación profunda en la estructura política y social de la región. La llegada de los españoles a México marcó el inicio de una nueva era. Hernán Cortés y su ejército desembarcaron en 1519, enfrentándose a los poderosos aztecas. La conquista no fue inmediata. Fue un proceso complejo lleno de alianzas, traiciones y batallas que cambiarían el destino de toda la región. El impacto de la conquista española fue devastador para las civilizaciones indígenas. La introducción de enfermedades europeas, la explotación y la violencia redujeron drásticamente la población nativa. Sin embargo, también comenzó un intercambio cultural que daría lugar a la creación de una sociedad mestiza, fusionando elementos indígenas y europeos. La fusión de culturas española e indígena es uno de los aspectos más fascinantes de la historia de México. Arquitectura, gastronomía, idioma y costumbres se entrelazaron, creando una identidad única. Esta mezcla cultural se refleja en cada rincón del país, desde las ciudades coloniales hasta las comunidades rurales. La creación del mestizaje fue un proceso complejo y a menudo doloroso. Los matrimonios mixtos entre españoles e indígenas dieron lugar a una nueva clase social. El mestizaje no solo definió la composición étnica de México, sino que también influyó en su cultura, costumbres y tradiciones, forjando una identidad nacional diversa. La influencia de la religión católica en México es profunda y perdurable.
Los misioneros españoles trabajaron arduamente para convertir a los indígenas al catolicismo, construyendo iglesias y monasterios por todo el territorio. Hoy en día, la religión católica sigue siendo una parte esencial de la vida mexicana, con festividades y rituales que mantienen viva esta herencia. Durante la época colonial, la identidad cultural mexicana se vio profundamente influenciada por la mezcla de tradiciones indígenas y españolas. Esta fusión dio lugar a una rica diversidad cultural que se refleja en la arquitectura, el arte y las costumbres que aún perduran en México, creando una identidad única y compleja. La independencia de México marcó un hito crucial en la historia del país, liberándolo del dominio español en 1821. Este proceso fue impulsado por un fuerte deseo de autodeterminación y justicia, y puso fin a siglos de colonización, abriendo el camino a la formación de una nación soberana. Los héroes de la independencia, como Miguel Hidalgo y José María Morelos, jugaron roles fundamentales en la lucha por la libertad. Sus esfuerzos y sacrificios no solo inspiraron a sus contemporáneos, sino que también dejaron un legado perdurable que sigue siendo celebrado en la memoria colectiva de los mexicanos. La formación del México moderno fue un proceso complejo que involucró la consolidación de un gobierno central y la creación de instituciones. A lo largo de los años, México ha experimentado numerosas transformaciones políticas y sociales que han moldeado su identidad contemporánea, destacándose como una nación orgullosa y diversa. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, tuvo profundas consecuencias en el país. Este conflicto armado no solo buscó derrocar al régimen dictatorial de Porfirio Díaz, sino que también luchó por reformas agrarias, derechos laborales y justicia social, transformando significativamente la estructura política y social de México. México es un crisol de culturas, cada una aportando su esencia al mosaico nacional. Desde los pueblos indígenas hasta las influencias europeas, africanas y asiáticas, la diversidad cultural en México es inmensa. Esta riqueza se refleja en las tradiciones, el arte, la música y la vida cotidiana de sus habitantes. Las lenguas indígenas son un tesoro vivo en México. Con más de 60 idiomas diferentes hablados a lo largo del país, estas lenguas son testimonio de la herencia ancestral. Preservar y promover estas lenguas es crucial para mantener viva la historia y la identidad de los pueblos originarios. La gastronomía mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tiene raíces profundas en la historia del país. Platillos como el mole, los tamales y el pozole reflejan una fusión de ingredientes prehispánicos y técnicas culinarias traídas por los colonizadores. Cada bocado cuenta una historia de mestizaje y tradición. Las tradiciones y festividades mexicanas son vibrantes y coloridas, reflejando la alegría y la espiritualidad del pueblo. Celebraciones como la Guelaguetza, la Semana Santa y las fiestas patronales son momentos de unión comunitaria, donde la música, la danza y la fe se entrelazan en un espectáculo de devoción y alegría. El Día de Muertos es una de las festividades más emblemáticas de México. Este ritual ancestral honra a los seres queridos que han fallecido, combinando creencias indígenas y católicas. Ofrendas, calaveritas de azúcar y altares adornados con flores de cempasúchil crean un ambiente de respeto y celebración a la vez. El mariachi es un símbolo indiscutible de la cultura mexicana. Sus melodías vibrantes y letras emotivas acompañan celebraciones y momentos significativos. Representa la pasión y el orgullo del pueblo mexicano, transmitiendo historias de amor, lucha y tradición, y uniendo a generaciones en una sinfonía de identidad nacional. Las artesanías mexicanas son un reflejo vivo del ingenio y la creatividad de sus pueblos. Desde coloridos textiles hasta detalladas cerámicas, cada pieza cuenta una historia única. Estas obras no solo embellecen los hogares, sino que también preservan técnicas ancestrales y fomentan el turismo cultural en diversas regiones del país. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad mexicana. Los vínculos familiares son fuertes y se basan en el respeto y la solidaridad. Las reuniones familiares, celebraciones y tradiciones fortalecen estos lazos, creando una red de apoyo esencial para enfrentar desafíos y compartir alegrías en la vida cotidiana. La Navidad en México se celebra con una mezcla de tradiciones indígenas y españolas.
Las posadas, que representan el peregrinaje de María y José, son eventos comunitarios llenos de cantos y piñatas. La Nochebuena se vive en familia, con cenas festivas y la misa de gallo, que unen a la comunidad. El maíz es la base de la dieta mexicana y un símbolo de identidad cultural. Desde tiempos prehispánicos, ha sido fundamental en la alimentación y la economía. Platillos como tortillas, tamales y atole muestran la versatilidad de este grano, que sigue siendo un pilar en la cocina tradicional y contemporánea. Las pirámides de México, como las de Teotihuacán y Chichén Itzá, son testigos mudos de una rica historia precolombina. Estas estructuras no solo eran centros religiosos, sino también lugares de observación astronómica y ceremonial, reflejando la sofisticación arquitectónica y la profunda conexión de las civilizaciones antiguas con el cosmos. La influencia africana en la cultura mexicana es menos conocida, pero crucial. Desde la llegada de esclavos africanos durante la colonia, se integraron a la sociedad mexicana, contribuyendo con elementos como la música, la danza y la gastronomía, enriqueciendo el mosaico cultural que define a México hoy en día. El papel de la mujer en la historia mexicana ha sido fundamental, aunque muchas veces subestimado. Desde las heroínas de la independencia como Josefa Ortiz de Domínguez, hasta las soldaderas de la Revolución Mexicana, las mujeres han sido pilares en la lucha por la justicia y el progreso social. El muralismo mexicano, liderado por artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, dejó una huella imborrable en el arte mundial. Sus murales, que adornan edificios públicos, narran la historia de México y sus luchas sociales, convirtiéndose en una herramienta educativa y de conciencia social. El cine mexicano ha jugado un papel esencial en la cultura del país, destacando en la llamada época de oro con figuras como Pedro Infante y María Félix. En la actualidad, directores como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón han llevado el cine mexicano a la escena internacional, ganando prestigiosos premios. El idioma español en México ha evolucionado y se ha enriquecido con el tiempo, integrando palabras y expresiones de diversas lenguas indígenas. Esta mezcla ha dado lugar a un español único que refleja la diversidad cultural del país, creando una identidad lingüística distintiva y colorida. Los pueblos mágicos de México son localidades que preservan tradiciones ancestrales y ofrecen experiencias únicas. Cada uno de ellos es un tesoro cultural que muestra la diversidad del país, desde sus festividades y arquitectura hasta sus artesanías y gastronomía típicas, fomentando el turismo y el orgullo local. México es uno de los países más biodiversos del mundo, hogar de una gran variedad de ecosistemas y especies. Esta riqueza natural no solo es un patrimonio invaluable, sino que también influye en la cultura y las tradiciones, destacando la relación profunda entre los mexicanos y su entorno. El origen y la cultura mexicana son un mosaico de influencias que han dado forma a una identidad rica y compleja. La historia de México, desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad, es testimonio de resiliencia y creatividad, ofreciendo al mundo un legado cultural inigualable y digno de respeto. Te invitamos a explorar y valorar la historia y cultura de México. Conocer sus raíces nos permite comprender mejor su presente y apreciar la diversidad que enriquece al país. Respetar y celebrar esta riqueza cultural es un acto de reconocimiento y admiración por un patrimonio que pertenece a toda la humanidad. No olvides suscribirte y muchas gracias por ver.